Bueno, chicos, buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar ya con nuestro primer tema del mes, no, el segundo ya, ¿no? Del mes de mayo. Este, Vamos a esperar. Imagino que ya sus compañeros van a ir, incorporándose durante la sesión. Bueno, el día de hoy vamos a ir, primero voy a colocar aquí su sección y la fecha. Ya, ahora sí. Entonces, hoy ya vamos a hablar sobre los padres de la iglesia y los concilios. Ya, los padres de la iglesia, dice. Los padres de la iglesia y el magisterio de la iglesia en los primeros concilios. Pues aquí, ¿no? Ellos son los escritores cristianos de los primeros siglos que sobresalen por la ortodoxia doctrinal y la santidad de vida. Su vida y sus escritos pues tienen una gran importancia para la transmisión fiel de la verdad revelada en su exposición y defensa. Entre los padres de la iglesia tenemos a San Ireneo, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio de Niza, San Juan Crisóstomo, V, San Cirilo de Alejandría. Ellos escriben en griego, ¿no? Escriben en griego, se suelen llamar padres griegos. Ahora tenemos a San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno. Ellos escriben en latín. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos dos grupos, ¿no? Los que escriben en griego y los que escriben en latín. A ellos pues se les llama padres latinos. Continuamos. Los concilios de la iglesia. Aquí tenemos los primeros concilios ecuménicos, en los que se reunieron los obispos de toda la iglesia para declarar la doctrina católica. Frente a las herejías, pues tuvieron una gran importancia en la profundización de la doctrina trinitaria y cristológica. Estos concilios fueron los siguientes. A ver, antes de empezar a mencionar cuáles fueron estos concilios, vamos a aclarar qué es un concilio. Pues un concilio es una asamblea de los obispos de todo el mundo, que es convocada por el Papa de Roma o a la ciudad que el pontífice haya escogido para debatir y tomar decisiones sobre asuntos importantes referentes a la doctrina de toda la iglesia o de parte de ella, y que incide pues en toda la cristianidad. Entre estos asuntos importantes podemos citar lo siguiente. Una, proclamar un dogma. Ya, eso es lo que pueden tratar, proclamar un dogma. Otra, modificar la organización de la iglesia. Y tercero, condenar una herejía. ¿Ya? Entonces, estos son los puntos que se pueden tratar dentro de un concilio. Ahora, ¿quiénes asisten a un concilio? Pues asisten
los obispos que van con voz deliberativa o con voz consultiva. Estos dos tipos son de esta forma. Los que van con voz deliberativa son los obispos del mundo entero, ¿no? Su preferencia es obligatoria. Salvo en caso de fuerza mayor, pues, ¿no? De repente no puede asistir por una enfermedad, por algo muy, muy de emergencia, ¿no? Entonces, los superiores de órdenes religiosas, como los abades generales, los prelados, ñullos, es decir, que no tienen jurisdicción en una diócesis propiamente dicha, y los cardenales. Ellos son los que asisten con esta voz deliberativa. Y con voz consultiva, pues son los representantes de los obispos ausentes, ¿no? Los que no hayan podido asistir por caso de salud, por alguna emergencia que sea fuerte, pues, ¿no? Los principales católicos, sus embajadores y ciertos clérigos o laicos convocados a títulos diversos. Entonces, si yo pregunto, a ver, Chadiel, ¿qué es un concilio? ¿Qué me puedes responder? Es la reunión de obispos Ya, para tomar una decisión. ya. No, es una reunión de obispos de todo el mundo, recuerda, ¿ya? Que es convocada por el Papa. ¿Cuáles serían los asuntos más importantes que puedan tomar, que puedan citar? Mencionan 3. ¿Cuáles son? Aquí están. Proclamar un dogma, modificar la organización de la iglesia y condenar una herejía. Ok. Ya. Ávila, ¿quiénes asisten a un concilio? ¿Me está preguntando a mí? Sí. ¿Quiénes asisten a un concilio? Con voz deliberativa y con voz consultiva. Ya. ¿Y quiénes están dentro con voz deliberativa, con voz consultiva? Con voz deliberativa están los obispos del mundo Ya. y con voz consultiva están los representantes de los obispos ausentes. Ya. Muy bien. A ver. Alfaro, un ratito estoy registrando los que están entrando ahorita. Buen día, Miss. Buenos días. Muy tarde. Ya. A ver. Ahora vamos al procedimiento que se toma ahí, dentro de un concilio. Pues al inicio, todos los asistentes prestan juramento de que permanecerán fieles a la iglesia y a su jefe. El texto del juramento fue redactado por el Papa Gregorio VII en el año 1709. ¿Ya? El Santo Padre tiene el poder de decidir los temas que serán discutidos, ¿no? De interrumpir la sesión o trasladarla a una fecha ulterior. El trabajo está repartido en varias comisiones.
las congregaciones, ¿no? Antes de ser presentada a la discusión general, en el reglamento mismo del concilio se encuentra el ambiente de las asambleas de la iglesia primitiva. Los votos son nominales y por mayoría. Pero, aunque el Papa reúna a su alrededor solo una minoría, es siempre su punto de vista el que prevalece. ¿Sí? En los primeros concilios, cuya convocación quedaba al cuidado de los emperadores, cada pregunta estaba sometida a la aprobación de los participantes, que respondían por placer, que significaba sí, y non placet, que significaba no. Cuando han recibido la aprobación del sumo pontífice, pues las conclusiones del concilio son promulgadas por una bula. ¿Ya? Entonces, es así, este es el procedimiento que se lleva a cabo dentro de un concilio. A ver, recién están entrando. Vamos ahora al concilio de Jerusalén. Pues aquí en el concilio de Jerusalén, esta reunión celebrada en Jerusalén hacia el año 50 es, en opinión de la Iglesia Católica, el concilio más antiguo. Según la misma opinión, fue convocado por San Pedro y él eximió a los paganos convertidos al cristianismo de observancias judaicas, ¿no? Entonces, si yo pregunto, de repente por ahí en el examen, ¿cuál es el concilio más antiguo? ¿Qué voy a responder? Carumé. Carumé se fue. El Concilio de Jerusalén. Ah, ok. El concilio de Jerusalén. Bien. ¿No? ¿Cómo se podrán? ¿Cómo? ¿Alguien hablaba? Ya. Entonces, es y si pregunto, Berrocal, ¿a cargo de quién estuvo este concilio de Jerusalén? ¿Qué me podrías responder? San Pedro. Ok, bien. Entonces, como pueden darse cuenta, las preguntas están hechas de esta sesión y las respuestas están en esta sesión, no están en otro lado. Continuamos. Ahora, tenemos también tipos de concilios. El concilio universal o ecuménico y el concilio particular. ¿Ya? Son los dos tipos de concilio. Dentro del concilio universal o ecuménico, pues para que tenga valor, tiene que ser convocado por el Papa, ya presidido por él y sus legítimos delegados. Tiene que estar presentes o representados una mayoría, ¿no?, de los obispos de las provincias eclesiásticas del mundo. Para la validez de sus acuerdos es preciso, como condición, sine qua non, dice, ¿no?, la sanción del sumo pontífice romano. Aquí en el concilio particular, dice, cuando es de una nación, un grupo de naciones,
determina pues una región o una provincia eclesiástica. Hoy, más que concilios particulares, suelen convocarse llamados sínodos diocesanos o provinciales, según convoquen a los obispos y sacerdotes de una diócesis o una provincia eclesiástica. ¿Sí? Entonces, Jean-Pierre, ¿tu apellido? Azagurí Ramírez. No entendí. Jean- Él lo puse, Miss. Ya, ok. Jean-Pierre, si te pregunto, si en el examen pregunto, ¿cuáles son los tipos de concilio? ¿Qué me vas a responder? Ah, ya. ¿Cómo se llama? Concilio universal y concilio particular. Ya, está bien. A ver, ay, no sé quién le acepté. Ya, continuamos. Ahora, los concilios ecuménicos, durante toda la historia de la Iglesia, ha habido hasta el momento 21 concilios ecuménicos, sin contar el de los apóstoles hacia el año 50 en Jerusalén. Todos ellos han marcado verdaderos hitos en la historia de la Iglesia y respondido a urgentes necesidades de orden dogmático, moral o pastoral de la cristianidad. Entonces, si pregunto cuántos concilios durante la historia de la Iglesia han habido, ¿qué me puede responder Fernando Chávez? Fernando Chávez está. Ya, no está. A ver, vamos a ver. ¿A quién más pregunto? Ella recién acaba de entrar. Silvana Quispe. Sí, Hija, si pregunto cuántos concilios han habido hasta el momento, cuántos concilios ecuménicos han habido hasta el momento, ¿cuál sería tu 21. respuesta? 21. Sin contar, A los apóstoles, ya, sin contar los de los apóstoles, ¿no? De hace 50 años. Entonces, ahora vamos a pasar a los concilios. Los concilios fueron divididos por Oriente y Occidente, ¿ya? Los 8 primeros concilios se desarrollaron en el Oriente por ser ahí donde se originaron las controversias. En el siglo XI, el Oriente se separa de Roma y los concilios, ¿no? Entonces, 13 más, ¿no? 13 más hasta el presente. Se celebraron en el occidente de Europa. Pues, como observan, aquí están los 8, que son Nicea I, en el año 325, Constantinopla I, en el año 381, Éfeso en el año 431, Calcedonia en el año, Éfeso, perdón, en el año 431, Calcedonia en el año 451, Constantinopla II en el 553, Constantinopla III del 680 a 681. Nicea
II del año 787 y luego viene Constantinopla IV en el año 869. Como pueden ver, en el occidente, ¿cuántos son? A ver. En el occidente, 13, ¿ya? Entonces, en Oriente son 8 concilios y en el Occidente son 13. Estos forman, pues, 21 concilios ecuménicos. Vamos a hablar de los primeros 8 concilios y aquí solamente vamos a mencionar, a ver, 2, 3, hasta Florencia. El resto de aquí, el Letrán, el Trento, el Vaticano, Vaticano I, Vaticano II, eso lo van a investigar ustedes dentro de la tarea. ¿Ya? Entonces, empezamos. Primer concilio de Nicea, en el año 325. En este concilio, pues, se condenó la herejía de Arrio, de arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo y enseñó que Jesucristo es el verdadero Dios de la misma naturaleza que el Padre. ¿Ya? Esto es lo que se juzgó, por decir así. En el segundo concilio I de Constantinopla, que se da en el año 381, aquí pues enseñó la divinidad del Espíritu Santo frente al error de Macedonia. Las definiciones de estos dos primeros concilios componen el símbolo niceno-constantinopolitano, que se reza en la liturgia. ¿Ya? Entonces, aquí ya vamos hablando de 2, y recuerden que son 8. Concilio 3 de Éfeso se da en el año 431. Pues aquí condenó los errores de Nestorio. Afirmaba que en Cristo había 2 personas, una divina y otra humana, y que la Virgen no podía ser llamada Madre de Dios porque era solamente madre de la persona humana. El concilio enseñó en que Cristo había una sola persona divina y que la Santísima Virgen debía ser llamada Madre de Dios. Teotocos, ¿ya? Concilio 4 de Calcedonia, se da en el año 451. Aquí se ve el rechazo del error de Eutiques, que admitía una sola naturaleza en Cristo, ¿no? Que era la divinidad. La Iglesia enseñó en este concilio que en Cristo hay una sola persona divina y 2 naturalezas, la divina y la humana, ya que es verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a la sexta esta, ¿no? Concilio Constantinopla II. Se da del 5 de mayo al 2 de junio del año 553. Contra los 3 capítulos. Aquí se condenó los escritos de Teodoro, de Moxuestia, y de Teodoro Ciro contra San Cirilo y el concilio de Efeso, pues se confirma la condenación de los errores procedentes, trinitarios y cristológicos, ratificando pues el sentido genérico de las definiciones conciliares. Se condena también los errores derivados de Orígenes junto con los 3 capítulos influidos de nestorianismo. Ya en el siguiente concilio, Constantinopla III, que se da el 7 de noviembre de 680 al 16 de septiembre de 681. Aquí es contra el monotelismo. Condenó solemnemente la herejía de quienes admitían
en Cristo dos naturalezas, pero una sola voluntad, ¿no? Los monotelistas. Y vamos a hablar sobre las últimas dos. El Concilio de Nicea II, que se da en el año el 24 de septiembre al 23 de octubre del año 787. Aquí, pues, se está en contra de los iconoclastas, ¿ya? Aquí se regula, pues, la querella de los iconoclastas. ¿Quiénes eran ellos? Pues quienes destruyen las pinturas o esculturas sagradas consideradas íconos, ¿ya? Iconoclastas. A ver, ¿dónde está? Payano. A ver, Payano. ¿A quiénes se les llama iconoclastas? Payano no está. A ver, Berrocal. ¿Son quienes destruyen pinturas o esculturas sagradas considerados íconos? Ya. Muy bien. Entonces, pronunciándose por el culto de las imágenes, ¿no? Pero distinguiendo cuidadosamente el culto de la veneración, ¿no? De la adoración. Y pues aquí en el último concilio de Constantinopla IV, que se da el 5 de octubre del año 869 al 28 de febrero del 870. Ay, espérenme un ratito. Ya, se acaba mi batería. Aquí pues están en contra del cisma del emperador Focio. Duró hasta el siguiente y tuvo como principal tema la condenación del patriarca Focio, autor del cisma oriental. Esta confirmación de culto de las imágenes, afirmación del primado del romano pontífice. Ya, entonces ya hemos hablado de los primeros 8 concilios del Oriente. Ahora vamos a hablar de los concilios de Occidente. El primero, aquí tenemos los 13 concilios de Occidente. El primer concilio es el de Letrán I, que se da del 18 de marzo al 6 de abril en el año 1123. Ay, a ver, Fátima Domínguez. Pues aquí, voy a agrandar un poquito. ¡Ay! Se pasó. Vamos a ver. ¿Cómo? Se movió todo. Espérenme un ratito. Ya. Ya, aquí este concilio se da contra las investiduras, ¿no? Ratificó el arreglo entre el Papa Calixto II y el emperador Enrique V, pues es conocido con el nombre de Concordato de Worms, referente a las investiduras eclesiásticas. Pues se propuso a los príncipes cristianos emprender las cruzadas. Se reivindica el derecho de la Iglesia en la elección y consagración de los obispos contra la investidura de los laicos. Condenarse también la simonía y el concubinato de los eclesiásticos como herejía, ¿no? Si ven aquí, se darán cuenta que en la gran mayoría de los concilios se dan por infringir, pues,
todo tipo de acción que no era vista bien ante los ojos de Dios, pues, ¿no? A ver, vamos al siguiente. El Concilio de Letrán II se da en abril del año 1139. Aquí este concilio se da por la disciplina y las buenas costumbres. Ya, aquí se afrontó pues un delicado asunto de los falsos pontífices, de la simonía, la usura de las falsas penitencias, los falsos sacramentos. Vuelve obligatorio el celibato para el clero de la Iglesia Occidental. Luego aquí el Concilio de Letrán III se da en marzo de 1179. Esto pues va en contra de las albigenses, cátaros y valdenses. Se excomulga, ¿no?, los varones que en Francia apoyaban los cátaros. Normas para la elección del Papa. La mayoría era un 2%, ¿no?, de la designación de obispo. Edad mínima, era los 30 años. A ver, un ratito, quiero ver algo. Ya. Y nuevas leyes contra la simonía. Chicos, si se me saca de la reunión, me esperan ya, porque está saliendo que mi conexión está mala. Ya, ahí estamos todavía. A ver, cuando hablamos de cátaro, hablamos de que es un seguidor, ¿no? Es un seguidor o un movimiento religioso, ya que donde se quiere dar a conocer principios del bien y principios del mal. A ver, vamos aquí. El Concilio de Letrán IV, pues aquí fue del 11 al 30 de noviembre, sí, del 11 al 30 de noviembre de 1215. Aquí, pues, este concilio se da por la fe y la moral. Determina que todo el cristiano, llegado al uso de la razón, está obligado a recibir la confesión y la Eucaristía en la Pascua. Condenación de albigenses, maniqueístas y valdenses, ¿no? Definición de transubstanciación. ¿Ustedes recuerdan qué cosa era la transubstanciación? ¿Alguien recuerda? Esto lo hemos trabajado en 6º grado, me acuerdo. ¿Alguien recuerda? No. La transubstanciación, pues era la parte más importante dentro de la Eucaristía, ¿no? Donde se transformaba, cuando el Padre levanta la copa y el pan para esperar la bendición o al Espíritu Santo que transforme estos alimentos en cuerpo y sangre de Jesús. A ese momento se le llama la transubstanciación. Ya, vamos al Concilio de León I, que se da el 28 de junio al 17 de julio de 1245. Aquí este concilio se da contra el emperador Federico II y por la reforma del clero, ¿no? Se llevó a cabo una sentencia de deposición contra el emperador Federico II, usurpador de bienes y opresor de la iglesia,
y se reguló el proceso de los juicios eclesiásticos. Ya vamos a terminar. Luego tenemos el Concilio León II, que fue en el 28 de junio al 17 de julio del año 1274. Esto se da por la unión de las iglesias. Se intentó la reconciliación con la Iglesia Ortodoxa, reglamento del conclave para la elección papal, ¿no? Cruzada para liberar a Jerusalén. Se establece el concepto de purgatorio. Ya todo esto es lo que se logró. Concilio de Viena del 16 de octubre de 1311 al 6 de mayo de 1312. Aquí este concilio fue por la cuestión de los templarios, ¿no? Se decidió la supresión de la orden de los templarios, condenación de los errores de los vegardos sobre la perfección espiritual. Se discute la cuestión de los burdeles de Roma y el nombramiento de un arzobispo en Pekín y China. Y vamos con los dos últimos, el Concilio de Constanza, que se da el 5 de octubre de 1414 al 22 de abril de 1418. Este concilio se da contra el cisma de Martín y Occidente Wilp, Juan Haus y Jerónimo de Praga. ¿Cuál fue? Es el fin del crisma occidental, condenarse los errores de Wycliffe sobre los sacramentos y la constitución de la iglesia, y también los errores de Juan Haus sobre la iglesia invisible de los predestinados. El Concilio de Florencia del año 1431 al 1432 se da por la reconciliación de griegos y latinos. Aquí sanciona el canon católico, ¿no? Que tiene que ver con la relación oficial de los libros de la Biblia. Intenta pues una nueva unión con las iglesias orientales ortodoxas, reconocimiento en el Romano Pontífice de poderes sobre la Iglesia Universal, y ratifica pues la figura del purgatorio. Entonces, como ven, se han mencionado los años, los papas también que han intervenido, ¿no? Ahí están los nombres de los papas que han estado en ese proceso. Entonces hemos llegado al Concilio de Florencia. Ya, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Hasta aquí hemos avanzado. Ahora, como tarea, ustedes van a hacer el de Letrán 5, Trento, Vaticano I y Vaticano II. Van a investigar por qué se dieron esos concilios. Así como yo les he mencionado por qué se dieron, pues ustedes también van a investigar, ¿ya? Y luego ilustrar el tema. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, chicos? Nada. Todo bien, Miss. Ya. Entonces, dentro de un rato voy a subir la clase porque ya estamos en hora. Ya estamos en hora, solo que quiero Miss, una pregunta. Sí, dime. Dime. ¿De la tarea lo puedo hacer en un mapa semántico? Sí, ya es creatividad de cada uno de ustedes. A ver, ¿está Alvarado? Ok, Miss, Alvarado. gracias. Ya, hija. ¿Alvarado está? No hay. ¿Está Alvarado? Ya. Ya. A ver, ¿quién más? Barrenechea. Ya, no está. Cabrera. No está. Contreras. Presente, Miss.
Ya, hijo, dime. Presente. Ya, dime, ¿cuántos concilios son los de Occidente? Alfaro, ¿sabes la respuesta? Alvarado, ¿sabes la respuesta? Silvana Quispe, ¿no? ¿Cuántos son, hija? Son 13, Miss. Ya, a ver. Arrieta, ¿cuántos son los concilios de Oriente? 8, Miss. 8. 8, Miss, perdón, pensé que era Occidente. 8. Muy bien. Ya, a ver, ¿cómo se llama? Chávez Albán, ¿cuántos son los concilios de Occidente? Dígame, Miss. ¿Cuántos son los concilios de Occidente? 13. Ya. Ya, a ver, 13. ¿Dónde está? Contreras no está, ¿no? Guaita. ¿Guaita está? Guay. Noé. No está. Orellana. Oyola. Pardave. Pardo. Guay. Quesada. No hay. Salazar. Sánchez Granda. Sánchez Granda. Ticona. Presente, Miss. Ah, ya. Ya. Solo me faltaban confirmar. Ya, chicos, entonces, dentro de un ratito, subo la clase. Ay, a ver, quiero ver algo. Ya. Ávila, Caromé, Fátima, Arrieta, Aldair y Joseph, que recién acaba de prender su cámara. A Joseph le pondré 15, pues, porque recién aprendió su cámara. Payano, ¿dónde está? Ya. Nadie más. Ya, el resto. Ávila, ya le dije al principio, tenía su 20, ¿no? Ávila. Y no sé dónde se fue Chadiel, porque estaba con su cámara prendida. Eran las primeras que habían ingresado. Y bueno, Carume, que también ingresó. A ver, Dayana Medrano. Mi cámara está. Tu cámara está malograda, Dayana Medrano. ¿Dónde está? ¿Tu primer apellido es Medrano, Dayana? Ya, tu cámara es la que está malograda, me dices, ¿no? Ya. Un ratito. A ver, Arrieta. Vamos a ponerle más acá, Berrocal. Más Domínguez.
Domínguez más. ¿Quién más? Ticona. Ticona siempre también para con su cámara encendida, pero no sé qué le ha pasado hoy día. Se contagian, pues se contagian. Lo malo aprenden rápido. Y Carumé. Nadie Y más. recién entré y tuve Ay, problemas. ya. Ay, Carumé, no te encontraba en mi lista. Me has hecho demorar. Hay muchos Sánchez. Ya, a ver, Arturo. Está Chávez. Chávez lo que le está ayudando es que está participando y me está respondiendo bien. Pero tienen que tener su cámara encendida, chicos. ¿Ya? De inicio a final. Ay, acá, Dios mío, me escriben. No sé por qué no hablan. Ya. Sí, mi cámara está fallando. Ok. Ya, chicos, ahora sí los dejo. ¿Con quién les toca? Con la Miss Vicky, seguro. Ya. Ya ayer le he robado muchas horas a la Miss Vicky. Me fallaba el internet a cada rato. Ya, chicos, cuídense, que tengan buen fin de semana. Ya saben, van a investigar los 4 últimos concilios, por qué fueron, ¿ya? Y qué papas estuvieron, así tal como les he dado los cuadraditos, solamente son 4 nada más, y ilustrar el tema. Ya es todo lo que tienen que hacer. Cuídense mucho, bye bye.